Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, aquí estamos en la tarde del día 29 de Ramadán. Alhamdulillah, ya estamos acercándonos al fin de Ramadán. Vamos a hacer un Eid un poco extraño este año. Bueno, no tan extraño para mí porque pues, yo de por sí vivo como en el bosque. Pero, alhamdulillah, vamos a continuar con el libro Talbis Iblis, cómo el shaitán engaña a Iblis, el shaitán, cómo engaña a diferentes ulema, a los sabios de nuestra religión. Estamos eh, en el capítulo 7 del famoso libro, y estuvimos viendo pues varios aspectos, ¿no? Primero cómo se metía el shaitán con los qurra, ¿no? Esto lo vimos con los recitadores del Corán, o sea, porque se mete con todos el shaitán. O sea, este libro realmente pues abarca todo, ¿no? Yo creo no se le olvidó prácticamente nada, ¿no? O sea, todos los aspectos de la vida social y las diferentes. Y algo que es muy interesante esto del ver libros así, porque también te pone un poco en el momento, ¿no? De, del autor, de Ibn Jauzi. Y te hace entender un poco el proceso del pensamiento de Ibn Jauzi, te hace conocer cómo piensa, te da un poco, te da algo de él y de la época en la que está, del siglo XII, ¿no? De la era cristiana, del siglo XII, cuando vivió él. Y pues él definitivamente es de la gente que defiende el hadith, es de la gente del hadith, como todos los grandes escolares del Islam. O sea, no puede haber un entendimiento del Islam sin el hadith, sin la sunna, sin las narraciones, ¿no? Este es el fundamento de Ahl Sunnah wal Jamaat. Y bueno, eh, ahora ya hablamos de cómo el shaitán se filtra y engaña con la gente del hadith también, como por dos lados, ¿no? Uno que permitiendo todo tipo de narraciones sin verificar si son auténticas, y también en que el shaitán hace que pierdan mucho tiempo, porque pues ya para la época del siglo XII, o sea, ya para el año 500 después de Hijra, un poco más, eh, 500, sí, 500. Eh, pues ya las cadenas de transmisión eran larguísimas, decía Ibn Jauzi, pues si ya están los libros clásicos, pues qué tanto no, que perdían años estar nomás verificando las cadenas y viendo, y ni siquiera hacían verificación, y nomás estar memorizando todas las cadenas, y que pasaban demasiado tiempo. Y así suele pasar, ¿no? Eh, y también que se metía con la gente del Jarh wa Ta'dil, de cierta forma exagerando y metiendo y empezando a hablar mal de la gente del hadith, de las cadenas de transmisión. Y algo que quiero comentar antes de irme a los fuqaha es de que realmente a través de los siglos los que más sufrían económicamente, los que más se dedicaban y tenían que encontrar tiempo para estudiar y encontrar fuentes de ingreso, se las veían bastante difíciles los de la gente del hadith, ¿no? Al menos de que encontraran un patrocinador o algo. Entonces era gente muy dedicada, pero era mucho amor al hadith, porque los fuqaha encontraban puestos a veces como qadi en alguna provincia, en algún lugar, y les pagaban pues bastante bien, ¿no? Entonces y como había dinero, había más patrocinios, inclusive los estudiantes para hacer qadi también tenían patrocinios y les pagaban en muchos casos por estudiar. Eh, y bueno, Ibn al-Jawzi, este,
Abul Faraj, que también fue este, eh, habla de los Fuqaha diciendo en el capítulo 7, en la sección de los Fuqaha, dice cómo el Shaitán se metía con los Fuqaha. Dice Ibn al-Jawzi, dice, en los días de la antigüedad, los escolares del fiqh eran muy conocedores del Corán y del Hadith, ¿no? O sea, antes él está hablando, pues, por ejemplo, de Imam Shafi, de Imam Malik, de Imam Ahmed bin Hanbal, ¿no? de, y de otros grandes fuqaha. Dice, eran conocedores del Corán y del Hadith. Sin embargo, esto se fue diluyendo un poco. Y hoy en día, los escolares dicen que lo único que necesitamos son versos del Corán que tienen que ver con la jurisprudencia y se encomiendan en libros populares de Hadith como Sunan Abi Daud. Ahora, Sunan Abi Daud, por, por todos los tiempos, ha sido considerado un muy buen libro de fiqh, porque abarca pura temática de fiqh. Para estudiar fiqh es un muy buen libro, como lo es el Bulugh al-Maram de Ibn Hajar al-Asqalani, que alhamdulillah, creo Isa García lo tradujo, un hermano lo tradujo, está en español. Creo que Dar al-Salam, este es un libro grandioso de fiqh. Y luego estaría muy bien que se tradujera Subul al-Salam de Sanani del siglo XVIII, ¿no? Siglo XVIII, XIX, Sanani, del Yemen, ¿no? Y escribió el gran libro de Subul al-Salam, o sea que es un comentario de Bulugh al-Maram. Esas son colecciones de hadith de Sunan Abu Dawud, son libros de hadith, colecciones de hadith, como que viendo más la cuestión de fiqh. Y pues hay, por ejemplo, hay un muy buen comentario de Sunan Abu Dawud, que es un libro de fiqh en sí. Igual Subul al-Salam, y son buenos libros para los que quieren adentrarse a fiqh. Y Bulugh al-Maram está traducido, ¿no? Es muy buen libro para agarrar las bases de fiqh. Pero aquí Ibn Jawzi pues está diciendo pues que estudiaban así el fiqh. A veces, dice Ibn Jawzi, dice, a veces dependían del razonamiento que va en contra de hadith auténtico, que va en contra de hadices auténticos. Y lo hacen por su falta de conocimiento en la ciencia del hadith. Esto lo dice Ibn Jawzi. Dice, el verdadero fiqh requiere saber cómo extraer las reglas del Corán y de la Sunna. Así que cómo pudiera uno hacerlo sin el conocimiento adecuado del Corán y la Sunna. Ibn Jawzi dice, aparte, no es propio derivar una regla de una narración que no es auténtica. En el pasado era difícil que gente determinara o que hiciera fatwas en base a hadiths débiles. Una persona necesitaba viajar muchas distancias, pero luego los libros fueron escritos y las narraciones auténticas fueron diferenciadas de las débiles. O sea, esto es una señalización de, o sea, que la gente vaya a las bibliotecas. Ya en Bagdad pues se podía ir a las bibliotecas y consultar las obras clásicas, obviamente refiriéndose a los Zeta Sahih, por ejemplo. Desafortunadamente, sigue diciendo Ibn Jawzi, escolares contemporáneos, o sea, estamos hablando de hace 900 años, escolares contemporáneos, son demasiado flojos en buscar la ciencia del hadith. Un escolar comentó sobre un hadith diciendo, uno de estos fuqaha,
esto no lo pudo haber dicho el profeta, sallallahu alaihi wasallam. Y dijo otro, y también dijo, nuestra prueba es una narración en el que se dijo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. O sea, una narración que se dijo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. O sea, ¿de dónde? ¿No? Y en respuesta a este hadith que se usó como de su contrincante, él decía, esta narración no la conocemos. O sea, él era típico eso de, o sea, había competencia entre los fuqaha. Dice Ibn Jauzi, esto es una atrocidad contra el Islam. Y también es del engaño de Iblis sobre los fuqaha, que pasan mucho de su tiempo adquiriendo técnicas de debate y argumentos. Dicen que están buscando usar estas técnicas apropiadamente para comprobar la fuerza de su hukum, de su decisión jurisprudencial. Si esto hubiese sido el verdadero objetivo, se hubieran ocupado con verdaderos asuntos de fiqh, no solamente asuntos que requieren debate, o sea, asuntos que son de tema, ¿no? Y que llaman la atención y que, como hoy, ¿no? Varios asuntos que son populares, entonces la gente se va a esos asuntos de fiqh. Dice, si de veras les preocupara sacar juicios de fiqh, pues, y si este fuera su objetivo, se ocuparían con asuntos de fiqh. O sea, y esto hoy en nuestros días todavía es más grave, ¿no? Porque, digo, si abres un libro de fiqh, pues ahora no se discute nada más que nikah, matrimonio y algunos aspectos pocos, y talak así rociado por encima porque pues no, párale de contar. Pero las hipotecas, o sea, el rajan, las asociaciones, las ventas, o sea, el libro de Buyó, y tantas cosas más, ¿no? El jihad, ¿no? Porque generalmente el jihad es un libro de fiqh que está en los hadith y en los kutub al-fiqh. Al ahkam, o sea, respecto a los hukama, respecto a los juicios, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Que hay de fiqh que pues hoy. Y tengo que decir aquí que a veces confundimos, porque los fuqaha eran también qadis, estudiaban para ser qadis, eran fuqaha pero eran qadis, y muchos pasaban mucho tiempo en los juzgados y juzgaban asuntos, ¿no? Y estos asuntos que no es lo mismo el juzgado que el cuerpo legislador. O sea, no es lo mismo dar fatwas o hacer ijtihad para saber si algo es permitido o no en X momento, que hacer un juicio sobre una circunstancia, ¿no? Y había fuqahas muy importantes en diferentes épocas, ¿no? Había gente que tenía muy buen criterio, criterio como el de Suleimán, alayhi salam. O sea, tenían muy buen criterio, tenían las bases del fiqh y sabían lo que era haram y lo que era halal, pero también pues juzgaban bien entre dos circunstancias, ¿no? O tres, o juzgaban, hacían un juicio bien para resolver pleitos, y cobranzas y cosas por el estilo. Entonces es importante entender, y eso lo hemos perdido. O sea, hoy todo vamos a dar al ifta, a que den fatwas, haram o halal, pero muchas de estas circunstancias son cosas de juicio y pues no tenemos juzgado, y eso es todo un tema de fiqh también. O sea, ¿qué constituye un juzgado islámico? Y bueno, dice que muchos de estos fuqaha lo que buscan es fama
y el shaitán ahí se mete. Aquí menciona cómo también se meten a la filosofía, algunos fuqahá, se meten a cuestiones de la retórica y del kalam para resolver cuestiones de fiqh. Dice, por ejemplo, es cuando ellos se meten a su razonamiento, a su qiyas, para hacer qiyas. Hay un gran libro que ojalá se tradujera este libro, cuando menos el primer tomo. Son Ibn Qayyim al-Jawzi. Escribió libros grandiosos, ¿no? Muy importantes. Y entre ellos está Ilam al-Muwaqqi'in. Anil Rabbil Alamin, si no me equivoco. O sea, son aquellos que firman a nombre de Dios, ¿no? O sea, que dan las fatuas así, derecha e izquierda. Y es una crítica. Y pues nos lleva, es un muy buen libro histórico que nos lleva cómo fue el desarrollo de los ulemas hasta la fecha de Ibn Qayyim, dónde estaban, dónde se ubicaban, y lo que decían los grandes sahaba y los Khulafa Rashidin sobre el qiyas, por ejemplo, sobre el ra'i, dar una opinión que no esté basada en el Corán y en la Sunna y cosas así. Y es un muy buen libro, y bueno, ojalá y tuviéramos ese libro no lo tenemos ni en inglés. Y pues he hecho intentos de traducir partes. Pero bueno, él dice, un ejemplo de cómo el shaitán se mete porque empiezan a usar cuestiones filosóficas para debatir, ¿no? Cuando empiezan a usar el qiyas antes que el hadith, ¿no? Y esto fue un problema en algunas épocas debido, o sea, hay lo famoso Ahlul Ray de Kufa. En Kufa había mucho de esto, porque empezaban a inventar muchos hadith en nombre de Ali y demás, y por la fitna que había con los umeyas. Entonces en Kufa siempre hubo cierto conflicto. La gente de Kufa nunca estuvo muy contento con los umeyas. Entonces, pues hasta que llegó el imperio Abasi, pues la gente de Kufa tenía sus posturas, y eran cautelosos y no usaban mucho el hadith, ¿no? Aunque había Ahlul Hadith, ¿no? Pero empezaron a usar mucho Ray, mucha opinión. Y dice aquí Ibn Jawzi, esto es interesante, y por eso digo que al leer, eso es lo bonito de leer libros, o sea, porque mira, el Islam se puede estudiar de diferentes formas, y la mejor es estudiar de todas las formas, ¿no? Pero podríamos estar estudiando el Corán a fondo con su tafsir, ir viendo tema, irlo ampliando, y eso es muy bueno, y estar viendo la Sunna de manera directa, ¿no? O sea, ver libros de Imam Bukhari, por ejemplo. Y esto es importante también. Pero una ventaja que tiene ver prácticamente la misma temática, pero por autores que se especializan en algún área, ¿no? Es de que también ves el momento histórico y también un poco de la personalidad de los ulema. Entonces, de cierta forma, humanizan el contexto islámico. O sea, no es tan ideal, no es tan crudo, o sea, te da ya un poco del entendimiento, o sea, cómo aterrizarlo. No sé si me explique, pero eso es bueno. O sea, por eso es bueno conocer a los ulema de diferentes épocas. O sea, hay una trayectoria. Hoy en la mañana Isa, que cuando estaba estudiando él en su carrera, supongo, no sé cuándo lo hizo, pero me dijo que había hecho, y me compartió una lista, porque no sé si fue en respuesta a una pregunta que le hice antier, que ando yo buscando ulema, ahora sí que entre Suyuti y Mohammed ibn Abdul Wahhab, como que hay un hueco ahí, pero más la lista que me mandó Isa está buena.
Y así es por siglos. ¿Dónde está esa lista, por cierto? Ah, es que está en el celular que está grabando. Pero está buena esa lista, porque pues te da, ahora sí que desde los Sahaba, los Tabeín, los Tabeín, y luego o sea, los diferentes siglos, ¿no? Hasta nuestra época prácticamente, donde estaban. Termina con Sheikh Uthaymeen, no es casualidad, pero, o sea, con Sheikh Uthaymeen termina. Este, pero es una lista muy importante, eh, de los ulema de diferentes épocas, y tiene ahí grandes ulema en diferentes siglos, y, y esto es bueno porque vas viendo. Yo lo que quiero hacer es ir escogiendo algunos libros de estos ulema en diferentes épocas, que podamos ver a grandes rasgos como ahorita, diferentes libros, e ir viendo un poco el aspecto histórico de lo que han opinado y lo que han dicho ellos. O sea, generalmente la opinión, como gente de Corán y Sunna y aferrado a las narraciones como debiésemos estar, este, sí nos interesa en el sentido para ver las posturas en su época, o sea, lo que ellos dicen, aunque sea en defensa de las narraciones, pero es interesante ver que, o sea, yo cuando estuve leyendo, alhamdulillah, el libro de Ibn Salah, ese podría ser un buen libro para empezar a ver, el libro de la introducción a la ciencia del hadith de Ibn Salah, que hay o sea, en Qatar hicieron una institución, si no me equivoco, que se llama, algo de las civilizaciones, o sea, los libros, grandiosos libros de la civilización islámica, o algo así, más o menos, ¿no? Que tiene una colección preciosa que están saliendo, y, y ahí están, hay libros de, muy buenos, clásicos. Bueno, y al yo estar leyendo el de Ibn Salah, decía, subhanallah, o sea, lo que pasaba en la época de Ibn Salah. Entonces, o sea, te das cuenta, ¿no? Y que pues estas cosas, a veces hay cosas nuevas, a veces no, y a veces hay mucho en qué reflejar. Entonces, muchos de estos autores pasaban por cosas pues que en nuestra misma época pasan, ¿no? Y eso es importante también reflexionar. Eh, y bueno, aquí habla mucho del debate. Ojalá pueda encontrar un libro o algo que hable específicamente del debate y cómo ver la situación del debate islámicamente. Aquí dice, algunos de los escolares del pasado decían, yo preferiría escuchar un solo hadith que me llegue al corazón que aprender cientos de asuntos de fiqh discutidos por Shurey. Shurey fue al-Qadi, Shurey fue un grande de la época. Pues apenas mencioné Shurey. O sea, era un juez en la época de Omar al-Khattab y posteriormente con Ali. Era un pequeño Suleimán, ¿no? O sea, tomaba muy buenas decisiones respecto a... Se hizo famoso en una decisión que hizo porque Omar le confió algo para que resolviera un asunto que discrepaban sobre un animal o algo entre dos personas. Lo resolvió de una forma increíble, se impresionó Omar al-Khattab y de ahí fue creciendo Shurey. Pero, pues aquí señala Ibn Jauzi, pues, un alem del pasado, es yo prefiero escuchar un hadith de nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam que llega al corazón que 100 posturas de fiqh de Shurey, porque lo que llega al corazón es lo que deberíamos de buscar. Ok, ¿qué está hablando del debate? Imam Shafi decía, yo nunca debatía con alguien quien negaba una prueba clara, ¿no? O sea, la prueba clara del asunto. O sea, si no creen, es como debatir con los cristianos y tratar de usar el Corán, ¿no? Y decir, es que el Corán dice, ¿no? Pues, por favor. Y también no es muy lógico usar la Biblia tampoco, porque te metes a la Biblia, ya empiezas a tener problemas porque pues no eres experto en la Biblia, y pues
O sea, así como puedes mostrar que dice una cosa, como le decía Ahmedidad, pero ellos pueden sacar, pero pues dice esto también. Entonces lo mejor es con argumentos sólidos que te da el Corán, no necesitas decir que son del Corán, pero decirles, oye, pues hay que adorar a un solo Dios. Los argumentos sólidos que te da el Corán para hacer entender a los cristianos, ¿no? O sea, quién es el creador, este, ¿no? Y hacer que reflexionen. Y pues yo también digo que pues, obviamente los invitamos al Tauhid primero, antes que nada, pero también el aspecto histórico con los cristianos es importante. Y bueno, Abdurrahman ibn Abi Layla dijo, yo he conocido a más de 100 compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando a alguno de ellos se les pedía dar un veredicto o un hukum, un juicio, una fatwa, siempre lo refería, decía, no, pues ve con otro, no conmigo, ¿no? Esto era muy común de los sahaba, no querían la responsabilidad. Pero eso sucedía hasta que el asunto regresaba con ellos. ¿No? O sea, mandaban con fulán y regresaba el asunto con ellos. Este, dice, he conocido a 120 de los compañeros de la mezquita, de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam en esta mezquita, en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam. Todos deseaban que diera fatwa su hermano y no él. Una vez le preguntaron a Ibrahim al-Nahai algo y dijo, ¿no has encontrado a alguien más para preguntarle? Imam Malik ibn Anas dijo, nunca he dado una fatwa antes de preguntarle a 70 escolares sobre esta fatwa. ¿Tú crees, ¿Tú crees que deba dar el fatwa? Y sus estudiantes respondieron sí. Y una vez le preguntaron, ¿y qué si decimos que no? Me hubiera abstenido, dice Imam Malik. O sea, le preguntaba a sus alumnos, ¿cómo ven esta fatwa? Y este era el hábito de los salaf. Dice Ibn Jawzi dice aquí. Dice, esto era el hábito de los salaf, porque temían a Allah. Quien busque en las biografías encontrará esta ética, esta forma de buscar el conocimiento. Ahora, otro problema con los fuqaha, decía él, son los fuqaha. Iblis los engaña a los fuqaha para que se vuelvan amigos de los líderes y de los sultanes, de los gobernadores. Y se hacen de la vista gorda, literalmente, de los errores de los gobernadores. Y pudieran empezar a dar fatwas. Dice, hay 3 aspectos que pudieran dañar a la gente con tal comportamiento, o sea, estar demasiado pegado a los gobernadores. Le recuerdo que, y a ver, Joseph seguramente lo dice más adelante, pero los grandes del pasado, los grandes fuqaha, no querían estar amarrados con los gobiernos, ¿no? Con el gobierno Umayya, pues esto sucedió en muchos casos, ¿no? Y eran perseguidos a veces porque no querían colaborar con los gobiernos, ¿no? O sea, porque temían que que cayeran a tomar juicios y decisiones solo para complacerlos y no para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice, 3 aspectos de daño pudieran llegar al estar intermezclado con los gobernadores. Dice, 1,
el gobernante pudiera asumir que está en el camino recto y luego los escolares dice, dice en primer lugar, el gobernador asume que si no estaría sobre el camino recto, sus escolares le dirían. O sea, el primer problema, cuando tienen los gobernadores gente contratada y escolares de fe para que estén ahí, dice, el gobernador asume que está sobre el camino recto en sus decisiones cuando los escolares no le llaman la atención, no le dicen nada. Y que su dinero que ganó por vías ilegítimas es halal si el escolar no le dice nada. Inclusive el escolar comiendo de lo mismo, ilegítimo. Subhanallah. Ibn Jauzi, mashallah. Hace 900 años esto. Dice en segundo lugar, el público en general pensaría que su gobernante, su dinero y sus acciones están bien, son halal, porque los escolares siempre están con él, con el gobernante. Pues todo está bien. Allah. Tercero, los escolares ellos mismos arruinan su religión. A veces los escolares usan una excusa para estar ahí cerca de los gobernantes. Dicen, por ejemplo, solo los vamos a visitar para interceder por un fulán X, ¿no? O sea, algún juicio, algo, van ahí a visitarlo para que los ayude, ¿no? Con X cosa. Pero, sin embargo, lo que demuestra que esto realmente es del shaitán, del diablo, es que si alguien más va y intercede, se enfada el faquih que siempre está ahí con el rey o con el líder, el gobernante, que ahí entra y sale de la casa del gobernante, con la excusa de que pues, están intermediando por algunas gentes, algunas problemáticas de la gente. Pero dice la prueba de que esto es del diablo, porque cuando otras personas llegan a ese espacio y hay otros como que se enfadan y empiezan a agredir a la persona que visita al sultán en lugar de ellos. Y fíjate, eso es muy común. Pero me interesa aquí Ibn Jauzi que comente esto, ¿no? O sea, ¿qué habrá visto? Y hoy en la mañana lo estuve leyendo y sí me quedé así como que, bueno, Ibn Jauzi, ¿dónde estaba? ¿Cuál era su postura? O sea, porque sí, o sea, y tendría que averiguar y no he encontrado algo. O sea, como que criticó a todos de cierta forma y ve, pero ¿dónde estaba él? O sea, yo lo ubico más con la gente del Hadith. Bueno, Ibn Jauzi continúa diciendo, Iblis también engaña a los fuqaha que están pegados con el sultán, con el rey, con el líder, con el gobernante. Los critica, o sea, el shaitán los engaña para que tomen dinero, o sea, para que les paguen, para que estén ahí aconsejando al líder. Y se sabe que si el dinero del gobernante es de algo, una fuente haram, o sea, que
que, que quitó una tierra, por ejemplo, de una forma haram, o que tenga dinero que no es halal. Entonces sería un pecado para él tomar de ese dinero. Y aunque fuera de una fuente sospechosa, es mejor para el fakir, porque es el ejemplo, el que debería de saber lo que es haram y lo que es halal. Es mejor para él abstenerse, para evitar la duda, para no caer dama y aribuk y la mala y aribuk, ¿no? La regla islámica, abandona aquello dudoso por lo que no es dudoso. Entonces, si sospechas de que pudiese ser que obtuvo, porque de repente el rey está repartiendo dinero y tiene mucho dinero y no se sabe de dónde, pues a lo mejor hizo algo que no necesariamente es halal, entonces es medio sospechoso. Sobre todo si por ahí estás escuchando que hay reclamos de unos ciudadanos molestos que les quitaron sus tierras, por ejemplo. Entonces, oye, pues a lo mejor por ahí va la cosa. Y, y bueno, eso sí es sospechoso. Y si el dinero fue ganado de una forma halal, entonces el escolar debería de aceptar solo algo lo que es justo para su servicio y punto. Y luego sigue, dice, el público general quizás siga a este escolar en todos sus pasos, o sea, hacen seguimiento ciego de estos grandes fukajá, ¿no? El gobierno. Del otro lado, Iblis ha engañado a muchos escolares que ok, ahora mira también, dice, también ha engañado Iblis a otros escolares que se abstienen de ir a visitar al sultán y que hablan a espaldas de los escolares que sí visitan al sultán. Y entonces caen en una doble problemática, porque pues están hablando a espaldas y se glorifican a ellos por no ir, ¿no? Pero, o sea, tampoco está prohibido visitar a los líderes, ¿no? En general, frecuentar al sultán tiene sus peligros. Porque quizá en un principio la intención era correcta, pero después de recibir un buen tratamiento, las intenciones pueden cambiar y los escolares empiezan a como que inclinarse y a favorecer al sultán, al rey. Subhanallah. Yo he visto algo así, he visto cosas así. Sufyan al-Thawri decía, a mí no me preocupa que el sultán me insulte. A mí lo que me preocupa es de que se vea muy generoso conmigo, así que mi corazón se ablande hacia él. Fíjate, esto es bien importante, hermanos y hermanas, que entendamos que en el Islam, o sea, no era como el Sacro Imperio Romano en lo más absoluto. O sea, toda esta ilustración que se formó, todos estos gobiernos de la ilustración y que quieren asemejar su conflicto con su clero y todo el proceso de la cristiandad del pueblo bárbaro europeo que se fue desarrollando, ¿no? Por medio del Renacimiento y luego cuando finalmente la Reforma y luego el empirismo y luego la Ilustración, todos estos periodos formativos para ellos, no pueden agarrar sus broncas y pensar que el mundo islámico tenía el mismo proceso, para nada. O sea, aquí les estoy demostrando que los escolares del Islam, los que dicen lo que es halal, lo que es permitido, los que legislan islámicamente,
no frecuentaban o no les parecían, muchos eran perseguidos por el liderazgo islámico, pero sin embargo el liderazgo islámico necesitaba de ellos para poder justificar su liderazgo, porque la gente en común pues era musulmana, entonces querían seguir en base al halal y en base a lo que es halal, y le esperaban del rey. Lo que mantenía al rey en poder era su islam. O sea, el líder tenía que asegurarse que las mezquitas, que se hiciera el Juma, inclusive se esperaba que él lidiara el Juma, ¿no? O que mandara un representante en el peor de los casos. O sea, las oraciones del viernes en la mezquita central, él iba y guiaba la oración, era lo que se esperaba de él, y que diera un sermón, y que levantara la confianza de la gente. O sea, no, en los jutbas de esas épocas, pues el mismo imam, líder de los musulmanes, no era un imam fulanito que le pagan a esos, ¿no? O sea, es que realmente, o sea, no existe este Islam que vivimos hoy, no es. O sea, es, pero no es. O sea, sí es Islam, inshallah, pero no es como es. Porque nos llenaron de un vacío estos líderes de la ilustración, y nos han robado nuestra religión en muchos aspectos. Pero bueno, o sea, son temas, pero es real. Dice, los antiguos escolares se mantenían lejos de los líderes porque eran opresores. Pero los líderes, justo lo que estoy diciendo, subhanallah, fíjate, aquí Ibn Jauzi está diciendo, dice, los líderes de los escolares se mantenían lejos de los grandes escolares del pasado. O sea, Ibn Jauzi hace 900 años, refiriéndose a los escolares del pasado, o sea, obviamente, por ejemplo, Imam Shafi, Imam Malik, ¿no? Imam Ahmed, se mantenían lejos de los líderes porque los veían opresores. Pero los líderes continuaban buscando sus servicios relacionado a la gobernancia. A ver, vamos a repetir esto, porque esto es para entender el modelo político del mundo musulmán. O sea, la verdadera Sharia que tanto critican estos, ¿no? Estos de pensar, los think tank, los tank thinkers más bien. No son think tanks, son tank thinkers, nomás piensan cómo militarizar y cómo controlar al resto del mundo, ¿no? Pero estos pensadores, estas organizaciones como Foreign Relations, the Council of Foreign Relations en Estados Unidos, de ahí salen muchas agendas políticas hacia el mundo musulmán. Ellos le tienen poco respeto a la historia y la tradición islámica, y piensan que todo debe ir conforme a sus valores universales, a sus valores y a sus ideales de la liberación y de la ilustración, y se sienten orgullosos de la ilustración. Y sí le cayó bien a la cristiandad, hay que ser francos. O sea, sí a la cristiandad, el proceso de secularización de la ilustración a la cristiandad los avanzó. A los musulmanes nos arruinó, así de fácil. Pero bueno, voy a repetir lo que dice Ibn Jauzi hace 900 años. Dice, nuestros grandes escolares antes, los de antes, o sea, antes de 900 años, antes, dice Ibn Jauzi, porque Ibn Jauzi hace 900 años dijo eso, dice, los de antes, ¿ok? Se mantenían lejos de los líderes porque temían su opresión. Pero los líderes continuaban y preguntaban y buscaban los servicios de estos ulema para asuntos que tienen que ver con gobernancia, ¿no? Un grupo de gentes entonces se volvió interesado en asuntos del mundo
y aprendían ciencias eh, adecuadas para sus posiciones. Yo creo que un libro que debiésemos de leer, inshallah, es el libro de Mawardi, que es como él escribe un libro de cómo, la gobernanza islámica, qué requiere el gobernador islámico. Y hay varios libros clásicos de gobierno y de teoría política, y de teoría económica islámica y la funcionalidad social de esto. O sea, por ejemplo, Ibn Khaldun tiene un libro comparable con La riqueza de las naciones de Adam Smith, y está hasta más interesante. Dicen, fue el primer sociólogo, ¿no? Al-Muqaddima de Ibn Khaldun es una gran obra. Pero Ibn Taymiyyah escribió sobre cuestiones económicas, analizando el gobierno Mamluk. Y Mawardi, mucho antes que ellos, siglos antes, escribió pues prácticamente como que constituía gobernador. Pero antes que Mawardi todavía, pues los grandes libros de fiqh, perdón, los libros de fiqh también, pero los libros de hadith, hablaban de, por ejemplo, en el Bukhari está el Kitab al-Ahkam, o sea, de los Hukama, de gobernancia, ¿no? O sea, todo relacionado a gobernanza, ¿no? Y esto fue del siglo VIII. Bueno, bueno, ahora hay otros, o sea, ya hablamos de los Fuqaha bastante. Ahora, había una rama de conocimiento que no era muy considerado como que de mucho conocimiento, pero se permitió. Y yo les comenté que era una cosa que algunos consideraban, como Al-Hassan decía que era una bedda, una buena bedda. O sea, era estos círculos, había gente que narraba historias. Se llamaban como, obviamente no los historiadores, porque eran qasas, pero eran gente que relataba cuentos. Y ahí andaban, se ponían en los zócalos, se ponían en varios lados y eran populares. En los tiempos de Ibn Jauzi decía que muchas mujeres iban a estos círculos y que había halat, se mezclaban mujeres con hombres en estos círculos, y a él no le gustaba eso, criticaba eso. Pero pues algunos decían, es que estos no hay problema con estos, pero eh, se les preguntaba. Yo leí de Yahya bin Mu'in, una de las condiciones, iban los escolares del Islam, la gente del Hadith, iba, y cuando veía estos círculos y había gente que nomás estaba contando cosas, porque a la gente le gusta escuchar relatos, ¿no? Entonces, pues preguntaban, oye, pues sabes, antes de que estés dando relatos islámicos, o sea, le preguntaban, ¿sabes el Nasikh o el Mansukh? ¿Sabes los versos abrogados y los abrogantes del Corán? Que es una ciencia, ¿no? Y si no sabían, decían, oye, pues no estés dando esto, ¿no? Pero bueno, esto tiene Ibn Jauzi dice, bueno, estos tienen su base en el Corán. Porque Allah dice en el Corán, Waqsus, Fauqsus al-Qasas. Narra las historias, le está diciendo a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nárrale las historias, ¿no? Y Allah también, pues, nos dice en Surat al-Yusuf, dice, وَنَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ. Y nosotros te narramos la mejor de las historias, la del José, la de Yusuf, la historia de José, ¿no? La historia de cómo lo meten sus hermanos al pozo y lo llevan a Egipto, ¿no? Y para los que no están familiarizados, porque creo que por ahí había una persona no musulmana. Bueno, esta gente del Qasas, que narran historias, pues también el Shaitán se mete ahí con ellos, ¿no? Dice Ibn Jauzi, mira, dice antes, hace muchos años, esos que predicaban
eran escolares. Porque también hace una diferencia, dice, había aquellos que eran como los predicadores, como los duats de hoy, eran predicadores. Y ahora tenemos estos predicadores, hay predicadores famosos, no son necesariamente escolares, no son Fuqaha, ni Ashabul Hadith, ni Qurra, pero son predicadores. Y a veces son muy famosos. O sea, porque predican y hacen y van y dicen, se van a la selva, predican y llaman la atención y tienen sus organizaciones de Dawa y bueno. Dice antes, los que predicaban eran escolares, dice Ibn Jauzi. Dice Abdullah ibn Omar atendía a los círculos de Ubayd ibn Umair y Omar ibn Abdulaziz atendía las clases y las pláticas de los casas, de la gente que narraba historias. Y luego, dice Ibn Jauzi, dice, luego vinieron gente ignorante y empezaron a practicar esto de, de contar relatos, historias, como un oficio. Pedían dinero ahí mismo y les daban para que siguieran. Dice, y la calidad empezó a bajar y el propósito se empezó a disminuir, o sea, y mucha gente, muchas mujeres y gente común iban a estas nomás para entretenerse. Y los predicadores dejaron de enfocarse en el conocimiento y se enfocaban más en historias que a la gente ignorante les gustaba. De ahí salió las 1001 noches, de este tipo de relatadores, por cierto. Hemos mencionado, dice Ibn Jauzi, dice, he mencionado algunos de estos problemas en otro libro que escribí, y lo traté de buscar, que es sobre al-Qasas y la gente que da dawa, los advertidores, que no se llamaban duat, sino él los llamaba como advertidores, los que advertían y los que daban, o sea, los que daban dawa realmente, y los que contaban relatos, ¿no? Dice, y en este libro dice, bueno, y menciona estas cosas y los menciona aquí también. Dice, mire, dice, algunos de ellos fabricaban hadith. Y eso le daba esperanza a los que escuchaban, ¿no? Metían ahí hadith. Iblis los convencía que esto era algo bueno y como que se motivaba a la gente. Por eso, ese principio que tienen, por ejemplo, y lo digo, el Tabligh Jamaat y en Darul Ulum tienen esta idea y salió de esta onda del Qasas. Y porque Al-Ghazali y también Ibn Arabi tenían mucho, se juntaban con mucho de esto del Qasas. Cuando Al-Ghazali se retiró y se fue con los dichosos sufis, su periodo de búsqueda, ¿no? Que dejó el liderazgo y su gran posición de ser director de la Nizamia, cuando se fue, pues se juntó con muchos de estos Qasas. O sea, sí con gente del Zuhud y demás, pero también con estos, y había muchos relatos, y por eso ves que tiene tantas historias y demás, y Darul Ulum tiene, y sacan esto y dicen, no importa, o sea, ellos ya tienen de principio, dicen que no importa que des un hadith débil, si es como para que fomentarlos a hacer una buena acción. Esto no es, no encuentras ningún gente de hadith, de ashabul hadith, que te diga esto, ¿no? No, al menos hay que verle el consejo, o sea, al menos de que sea un hadith y que tenga otros hadith que sean Hasan Ligairihi, o sea, sea hadith débil, pero este hadith es débil, pero es fortificado por otros hadith que son también quizá no tan fuertes, pero se fortalecen entre ellos. A veces nomás es parte de, entonces a veces quitan y nomás guardan una parte del hadith. No sé si me explico, o sea, no todo, son hadith largos, pero encuentras en otras narraciones parte de ese hadith, o la enseñanza de ese hadith está
Entonces, realmente pues, se debe de quitar toda la historieta y nomás quedarte con la enseñanza, ¿no? Y como algunos te dicen, ¿no? A veces te dicen, bueno, el significado es cierto, pero el contenido no. O sea, el hadith puede ser cierto, pero o sea, el contenido del hadith es cierto, ¿no? A mí eso era algo que escuchaba mucho de los sheikhs en Saudi, ¿no? Que decían, bueno, o sea, veían la motivación o algo, dicen, no, pues este hermano quiere, le gusta hacer esto o algo, y pregunta sobre algo, y le preguntas, oye, tal hadith es cierto, dice, mira, pues el hadith no, pero su significado sí, y luego te dan otras evidencias, ¿no? Yo recuerdo, porque un pakistaní, cuando yo primero me hice musulmán, un pakistaní me dijo, un doctor de Pakistán me dijo que había un hadith que decía que después del conocimiento de la religión, el mejor conocimiento es la de la medicina, ¿no? Entonces yo me quedé con esa idea. Cuando estaba en Medina le pregunté a un sheikh, oye, es cierto que hay un hadith de que dice, pues que yo conozco, yo no sé de ningún hadith, y era un escolar, ¿no? Dice, pues no, pero pues a lo mejor el significado pues no está tan mal, ¿no? A lo mejor y sí. Y el mismo hadith alude a la importancia del medicamento, del tip, la medicina, ¿no? Esa es una cosa importante. Eh, bueno, y se fabricaban los hadith nomás para llamar la atención. Y aquí Ibn Joseph dice, y eso es peligrosísimo, porque hay un hadith del profeta mismo, sallallahu alaihi wasallam, que dice, quien miente deliberadamente sobre de mí, o sea, que diga que yo dije algo y no lo dije, pues que sepa que tendrá un lugar en el infierno, ¿no? Y este hadith es un hadith no solamente auténtico, sino es un hadith mutawatir, o sea, bien divulgado, con muchas cadenas de transmisión. Dice, bueno, y esta gente que relata historias, pues luego buscan tópicos que emocionan a la gente y no están buscando realmente conocimiento. Algunos que relatan historias pretenden tener mucha humildad y lloran y hacen todo un show, ¿no? Y parece así como lo hacían como un show, ¿no? Y lloraban y luego cantaban y así. Y metían luego a mujeres y las mujeres lloraban y así hacían como un show. Era como, pues se volvió como entretenimiento. Era entretenimiento religioso, ¿no? En la época en muchas épocas del periodo Abbas. Y era pues, digo, al entretenimiento que tenemos hoy, ¿verdad? Subhanallah, pues era un entretenimiento sano. Pero a veces en ese entretenimiento pues metían cosas que no son auténticas, ¿no? Y pues eso lo ves, ahora ves películas de los Sahaba y cosas que sacan, y pues hay muchas cosas que no, y le añaden ahí como para hacerlo, para llamar la atención, ¿no? Pero pues no, el shaitán luego se mete ahí, porque no es correcto. Y bueno, so, luego hay unos que dicen cosas que no tienen significado alguno. Dice, en estos días, o sea, Ibn Jauzi dice, en estos días hablan de Musa alayhi salam y de la montaña y de Zuleija y de Yusuf, pero rara vez mencionan las obligaciones y pocas veces prohíben el haram, ¿no? O sea, no invitan al halal ni prohíben el haram, ¿no? Entonces, si solo se basan en ese entretenimiento y esa es su base islámica, pues como los fornicadores dejarán su haram y como los usureros dejarán la usura, ¿no? Y cómo aprenderán las mujeres sus responsabilidades hacia su esposo y conserven su oración, etcétera. Con esto, o sea, nomás
entreteniéndose ahí con estos relatadores. Y dice, bueno, ahí esta gente ha abandonado realmente su religión, este, y eso es porque se ha vuelto un comercio barato, se han vendido su religión por cosas baratas. Dice, la verdad es pesada y la falsedad es ligera. Y bueno, dice, pero también está la cuestión de criticarlos, porque a lo mejor el predicador o el relatador puede tener, puede tener muy buena intención, pero como quiere liderazgo y le gusta que lo halaguen, pues es un peligro, ¿no? Y la prueba de esto es si llega otro predicador, pues no le agrada. Fíjate que hay algo ahí parecido ahora, porque ahora tenemos predicadores, sobre todo en el mundo habla inglesa y árabe todavía. O sea, que son famosos, ¿no? Son youtuberos, o sea, millones de personas los ven. ¿No? O sea, yo ahorita, por ejemplo, tengo 3 personas que me ven, alhamdulillah. Pero te metes con algunos allá, pues tienen, o sea, los están viendo 15,000 personas, ¿no? Nomás en Facebook, quién sabe si lo tengan también en YouTube, o sea, ¿me entiendes? O sea, no voy a dar nombres, pero ellos nomás prenden y dicen, pues espérame tantito que lleguemos a tanta cantidad de gente y arrancamos. Y dices, uy, pues cuánto vamos a estar esperando. Y pues en menos de 2, 3 minutos ya estamos arrancando. Subhanallah. ¿No? Y sí, luego encuentras que unos critican a otros y tienen sus problemas y les tiran el de, o sea, dicen, no, ese cuate hizo haram y así. ¿No? Y es un problema en la actualidad. Pero esto pasaba en la época de Ibn Joseph. Y bueno, y luego cómo el shaitán se mete con los lingüistas, con la gramática, con la gente de la lingüística, porque también es otra ciencia, y que le empiezan a dar mucha importancia a sus teorías lingüísticas y que se sienten muy importantes porque conocen cierta ciencia de la gramática. Esto es lo que él dice y se vuelven medio arrogantes, pero cuando se les olvida realmente la suna y el entendimiento correcto. ¿No? Pero, y bueno, inshallah. Y luego cómo se mete con los poetas, y luego cómo se mete con los grandes ulema. Y el problema entre los seguidores de los grandes ulema. Dice, aquí nomás para, inshallah ya voy a cerrar eso, dice así nomás, dice, gente con grandes ambiciones adquirían, estudiaban todas las ramas del conocimiento, Corán, Hadith, fiqh, literatura. Iblis trató de engañarlos usando técnicas sutiles. Él hacía que se vieran a sí mismos como gente grandiosa por lo que habían ganado de conocimiento y de beneficio y cómo benefician a otros. Iblis los emociona por el esfuerzo que le hacen, por el esfuerzo que hacen para obtener el conocimiento, y les dice que se relajen y luego de repente ves a estos grandes que hacen pecados, hacen haram, y los hace creer que los puede y que serán perdonados por todo el beneficio que hacen. Y si así fueron destruidos algunos, ¿no? Ok, bueno,
Aquí menciona algo, una narración de Abu Darda. Abu Darda, mashallah, un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, era muy, muy firme en este aspecto. Famoso Abu Darda. Este, dice, hay de aquellos, a ver, mira, dice, hay de aquel que simplemente no logra aprender. Yo digo esto una vez, pero hay de aquel que no actúa sobre el conocimiento. Y digo esto 7 veces. ¿No? O sea, hay de aquel que no aprende, pero hay de aquel que aprende y no actúa sobre lo que ha aprendido. Hay de aquel que aprende y no actúa sobre lo que aprendió. Hay de aquel que aprende y no actúa sobre lo que aprendió. No, hoy en la mañana estábamos viendo Kabrat Maktan Indallahi Antakulu Malatefalo. ¿No? Es un verso, o sea, hoy estábamos viendo Surat Safa. Dice, Kabrat Maktan Indallahi Antakulu Malatefalo. Es detestable ante Allah que digas lo que no hacéis. Pues subhanak Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.